de nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues qué chula. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Dije hoy en la mañana que no iba yo a tratar el tema de el apoyo a damnificados, pero aquí tengo que volver a hablar de este asunto. Aquí se afectó mucho con los temblores, sobre todo con el segundo sismo, y nosotros estamos apoyando. Nos comprometimos a entregar la mitad del gasto de campaña y ya vamos cumpliendo. Ya se han entregado 50 millones de pesos a damnificados de manera directa. Pero esto no deja de ser un granito de arena, muy poco de lo que se necesita para reconstruir los pueblos afectados en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Chiapas, en el Estado de México, en Guerrero. Por eso estamos ya trabajando en un plan de reconstrucción nacional. Sabemos que este gobierno se está desatendiendo del problema, no están haciendo las cosas, no se están construyendo las viviendas que se necesitan, no se están rehabilitando las escuelas, los centros de salud, caminos, los puentes y la infraestructura hidráulica. Pero también yo aquí en Huaquechula quiero repetir lo que dije en la mañana en el plan de reconstrucción que vamos a iniciar, tan luego se triunfe en este movimiento. Desde finales de este año que vamos a llegar al gobierno, desde el 1 de diciembre, vamos a impulsar, vamos a apoyar la reconstrucción de los templos, de las iglesias. Vamos a apoyar la reconstrucción de estos conventos que son parte del patrimonio histórico, cultural del pueblo de México. El plan de reconstrucción va a incluir también levantar las iglesias que se cayeron con los sismos. Ese es el compromiso que estoy haciendo con ustedes. Ahora sí, ya termino esta reflexión para decirles que se está luchando en todo el país con el propósito de lograr un verdadero cambio, una transformación que se necesita. Ya ustedes saben, conocen lo que está pasando. Ya todos padecemos de esta crisis económica, crisis de bienestar social, crisis de inseguridad, de violencia, crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Estamos padeciendo de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo. Cada vez está peor la situación en el país. Y el
el único remedio que tenemos para enfrentar este mal es lograr entre todos, desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, un verdadero cambio, una transformación, una regeneración de la vida pública. Y eso es lo que está en juego, en cuestión, en las próximas elecciones del 1 de julio. No van a ser elecciones como las que han habido siempre, en donde solo se decide quién va a ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, inclusive presidente de la República. En estas elecciones se va a decidir sobre todo el destino del país. Los mexicanos, al ir a votar, aunque no venga la pregunta en la boleta, vamos a estar decidiendo si queremos más de lo mismo o queremos un cambio verdadero. ¿Es cambio sí o cambio no? Eso es lo que tenemos que resolver. Y yo creo que la mayoría de la gente va a votar por un cambio verdadero, por una transformación. Y venimos a decirles que tengan confianza, porque va a ser un cambio ordenado y en beneficio de todo el pueblo de México. Va a ser para bien de la nación, para la felicidad de nuestro pueblo. Y tengan confianza también, porque yo no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Conozco la historia de mi país, desde lo que hizo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 a 1828, hasta el último presidente, Peña Nieto. Conozco lo que han hecho todos los presidentes y sé que han habido presidentes malos, presidentes mediocres y buenos presidentes. No voy a pasar a la historia como un mal presidente. No voy a ser como Antonio López de Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio a los estadounidenses. No voy a ser como Porfirio Díaz, que se convirtió en un dictador y se mantuvo 34 años en la presidencia y entregó, y eso fue lo peor, los bienes del pueblo y de la nación a particulares y a extranjeros, al mismo tiempo que esclavizó al pueblo de México. No voy a ser mucho menos como el chacal Victoriano Huerta, que asesinó al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. No voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna por el que estamos padeciendo de esta tragedia nacional. No voy a ser como Felipe Calderón, que se robó la presidencia y convirtió al país en un cementerio. Y no me voy a manchar de corrupción como Enrique Peña Nieto. Esto lo tengo muy claro. Voy a seguir el ejemplo del mejor presidente que ha habido en la historia del país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Voy a seguir el ejemplo de Francisco I. Madero y voy a seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. A eso vengo a Huaquechul, a informarles y que tengan confianza. Va en serio.
Vamos primero llegando, y voy a convocar a todo el pueblo, ya lo vengo haciendo por adelantado, a que hagamos a un lado la corrupción y que se establezca como forma de vida, como forma de gobierno, la honestidad. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a desterrar la corrupción del país, porque ese es el principal problema de México. No hay que andarnos por las ramas, no progresamos, cada vez hay más pobreza, más inseguridad, más violencia por la corrupción, porque los gobernantes están convertidos en una banda de malhechores que se dedica a saquear, a robar, y vamos a poner orden, y va a ayudarnos mucho el gobernar con el ejemplo. Lo que ha sucedido es que si el presidente es corrupto y da el mal ejemplo, los gobernadores son corruptos, hacen lo mismo. ¿Qué le puede decir el presidente corrupto a un gobernador corrupto? De modo que le diga, oye, estás robando mucho. ¿Qué le contesta el gobernador corrupto? ¿Y tú qué hablas si tú robas más? Porque arriba no hay autoridad moral y por eso no hay autoridad política. Pero el próximo presidente de México va a ser honesto, no va a ser un presidente corrupto, y va a tener autoridad para exigir a todos un recto proceder. Va a terminarse con la corrupción de arriba para abajo, y solo de esa manera, acabando con la corrupción, vamos a contar con presupuesto suficiente. La corrupción no solo hay que acabarla por razones de índole moral, hay que terminarla porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, que debe de utilizarse para el desarrollo del país. Vengo diciendo que el presupuesto nacional este año es de 5.300.000.000.000. La mayoría de los mexicanos no lo saben. Para empezar, no es posible que el pueblo de México no sepa de cuánto es su dinero, si es la facultad principal de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. No se sabe porque a la mafia del poder no le conviene que se sepa. Hay muchos que todavía piensan que el presupuesto es dinero del gobierno, y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Esos 5.300.000.000.000 deben de llegar al pueblo. Si se repartieran, por poner un ejemplo, esos 5.300.000.000.000, somos 26 millones de familias, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales a cada familia. Cuando quieran saber de cuánto corresponde del presupuesto nacional, nada más piensen que son 13,000 pesos mensuales por familia, y no vienen a Huaquechula ni a ningún pueblo a entregar 13,000 pesos a cada familia. El dinero lo manejan arriba, ellos lo manejan, lo administran y se roban una buena cantidad. El Banco Mundial calcula que se roban por los políticos corruptos del país el 20% del presupuesto, 1 billón al año. Es el robo más grande que se comete, y lo peor es que se lleva a cabo ese robo a la vista de todos, porque nos tienen como anestesiados, como hipnotizados.
nos han hecho creer durante mucho tiempo que el ladrón es el que se roba una gallina, el que se roba un pavo, el que se roba un caballo, el que se roba una bicicleta, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba una bolsa en el mercado. Esos son los rateros. Y los políticos corruptos ni siquiera pierden su respetabilidad, hasta se les aplaude. Ya tenemos que aprender la lección sencilla, pero contundente, de que el peor de los ladrones en México, sin duda, es el político corrupto. Por eso vamos a terminar con esa corrupción. Ese es un compromiso que estamos haciendo. Ya no se van a robar ese dinero del presupuesto. Y también, porque nos han metido muchas telarañas en la cabeza, nos han manipulado mucho, nos han hecho creer de que es muy difícil acabar con la corrupción. Bueno, se ha llegado al extremo de que se ha difundido la idea de que el pueblo de México es corrupto por naturaleza, de que traemos la corrupción en la sangre. ¡Falso! En todos los pueblos de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Aquí, en Huacachula y en todos los pueblos, es buena la gente, está llena de nobleza. Por eso abusan, por eso han hecho lo que han querido estos corruptos. Una vez le preguntaron a Peña, porque ellos tienen esa mentalidad, se le preguntó a Peña que si, qué opinaba de la corrupción. Hizo una entrevista un periodista, León Krause, le preguntó que si qué opinaba de la corrupción. Peña contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero en abono a Peña, así piensan otros, nada más que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco, muy deslenguado, pero existe esa mentalidad conservadora. Tenemos ya que poner por delante la honestidad de nuestro pueblo. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, porque también ese es otro cuento. Nos han hecho creer de que la corrupción se da en todo el mundo. No, hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, no tienen corrupción en esos países y no hay pobreza. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Están hasta acabando, destruyendo la clase media. Solo quedan los de mero arriba, los que están allá en la punta del cerro, en la punta de la pirámide. Eso sí, aparecen hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo han amasado esas grandes fortunas? Al amparo del poder público, la mayoría de ellos. Y se han hecho inmensamente ricos. No hicieron esos capitales con trabajo de conformidad con la ley. Fue puro influyentismo, porque se valieron de los gobiernos que les entregaron empresas públicas, se valieron de los gobiernos que les han permitido actos de corrupción. Todo eso es lo que se va a terminar y vamos a poder, si acabamos con la corrupción, lograr el renacimiento de nuestro país. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. Les digo aquí en Huacachula y en todos los pueblos que no vamos a aumentar
los impuestos en todo el sexenio. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No va a haber gasolinazos. Vamos a resolver el problema grave que se tiene actualmente con el sector energético, porque desde que llevaron a cabo esa mal llamada reforma energética se está cayendo la producción de petróleo y cada vez estamos comprando más gasolinas en el extranjero a precios elevadísimos. Se compra la gasolina en Estados Unidos, tienen ese negocio de la compra de la gasolina. También los de la mafia del poder. Solo producimos 200,000 barriles diarios en las 6 refinerías que tenemos, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en nuestro país y se tienen que comprar 600,000 barriles diarios de gasolinas en Estados Unidos. Consumimos 800,000 barriles, solo se produce 200,000, compramos 600,000 barriles diarios. Es un negocio que maneja la mafia del poder. Por eso la gasolina en Estados Unidos cuesta 12 pesos el litro. Acá la más barata 17 pesos, hasta 18 pesos en algunas regiones del país. Por cierto, en esta región del país es donde es más cara la gasolina. Yo recorro todo México y aquí en esta región está carísima la gasolina. La premium casi 20 pesos. Les voy a decir a ustedes que hay un miembro de la mafia del poder, un señor que se llama Claudio X González. Hace como 3 años, bueno, ese señor tiene un historial negro para nosotros, porque fue asesor de Salinas de Gortari, es el dirigente de un sector que yo no diría de empresarios, sino de traficantes de influencia. Este Claudio X González es una especie de Fidel Velázquez del sector empresarial. Bueno, él intervino para que nos robaran la presidencia en el 2006. Y hay prueba de lo que les estoy diciendo. Ahora acaba de ir a ver a Peña hace poco a decirle que había que frenarnos, que pararnos, que íbamos muy arriba. Y es hasta de risa, porque este señor Claudio X González y su familia tiene una asociación, ya ven cómo se las gastan, que simulan, engañan, y tiene una asociación supuestamente para combatir la corrupción. Y en esa asociación pues han dicho, en eso tienen razón, que Peña es corrupto. Le han sacado a Peña todos sus actos de corrupción, pero van a ver a Peña, va Claudio X González a ver a Peña y le dice: ¿sabes qué? Hay que parar a Andrés Manuel, hay que hacer todo para parar a Andrés Manuel y que no llegue a la presidencia, porque ellos fueron los que acuñaron en el 2006 aquella frase de que yo era un peligro para México. Ahora lo acaba de ver y le comenta a Peña, que hasta me cayó bien, le comenta a un amigo: mira, me vino a ver Claudio para decirme que yo pare a Andrés Manuel. Mira lo que son las cosas. Me acusan de corrupto, de ratero, estos de la asociación de Claudio X González, y ahora quieren que yo me robe la presidencia de la República. Les digo que hasta me cayó bien Peña. Bueno, porque así es el Claudio X González, pero no voy a olvidar, entre otras cosas, que hace como 3 años
en el periódico Reforma, y voy a pedir que busquen la nota, que es interesante, como hace como 3, 4 años, en una declaración, Claudio X González le recomendó a Peña, y existe la entrevista, de que aumentara la gasolina y que costara la gasolina 20 pesos el litro. Pues ya lo está logrando. Es decir, ya va a llegar el precio de la gasolina a 20 pesos. Bueno, todo eso es lo que vamos a resolver. Vamos a acabar con la corrupción, nos va a rendir el presupuesto. Vamos también, así como se va a evitar de que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno. Se va a acabar el influyentismo. Nada de que estoy bien parado con el próximo presidente y vamos a recibir contratos como los que recibe Hinojosa para hacer segundos pisos en Puebla, carísimos, y además te paga. A mí me tocó iniciar la construcción de los segundos pisos. Ahí están los segundos pisos en la Ciudad de México, nada más que no se cobra, son gratuitos. Estos corruptos, además de que utilizaron el dinero del pueblo para construir esos segundos pisos, la gente que utiliza esos segundos pisos, que tiene que pasar por arriba, tiene que pagar, porque les dieron la concesión a esta empresa española OHL. Se va a terminar con todos esos actos de corrupción, con el influyentismo. Vamos a terminar con los privilegios en el gobierno. No van a seguir habiendo los sueldos que se pagan ahora a los altos funcionarios públicos para tenerlos al servicio de la mafia de poder, bien maiciados para que estén y bailen al son que les toque los de la mafia del poder. Se va a terminar eso. Ya no van a ver los sueldos de 650,000 pesos mensuales para los ministros de la Corte, que no hacen nada. No van a ver los sueldos para senadores y diputados levantaderos, que nada más están ahí de comparsa. ¿Quiénes fueron los que aprobaron el aumento en el precio de las gasolinas? Diputados, senadores. Solamente los del movimiento nuestro fueron los únicos que tomaron la tribuna, pusieron una manta que decía no al gasolinazo. No somos lo mismo, no somos iguales. No nos metan a todos en el mismo costal. A mí me pueden llamar peque, pero no soy lagarto. No nos estemos confundiendo. Vamos a bajar el sueldo a los de arriba, porque vamos a aumentar el sueldo a los de abajo. Esa es la fórmula. Van a ganar más los maestros, maestras y maestros. Van a ganar más las enfermeras, los médicos, policías, los soldados, porque el soldado es pueblo uniformado, están mal pagados, los marinos, todos los que trabajan en el gobierno, y va a aumentar el salario para los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Vamos a cumplir con el ideal de Morelos, que decía en sus sentimientos de la nación, que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Y decía Morelos, en una frase, todo lo que es una filosofía, una doctrina, un ideal, decía que se aumente el salario del peón. Nada más con esas palabras. Era todo un plan. Todavía le agregaba que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Y todavía decía otra cosa que se necesita, que haya tribunales que
hagan justicia, tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Va a haber justicia. No importa que Fox diga que soy loquito, diga lo que diga, que se apure a ayudar a mí, que ayude a Naya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza. Miren, yo no odio, no podría vivir con odios, con rencores. No es mi fuerte la venganza, es justicia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a que se terminen todos esos abusos. También les digo, no me voy a subir al avión de Peña Nieto, ese avión de lujo que costó 7.500 millones de pesos. No voy a ofender al pueblo de México. No me voy a subir a aviones privados, helicópteros privados. Nunca lo he hecho. Fui jefe de gobierno y todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno me trasladé en un carro modesto, en un sur. Nunca salí al extranjero. No estaba yo rodeado de guardaespaldas. Me bajé el sueldo a la mitad. Cancelamos las partidas de atención médica privada. Por eso tengo autoridad moral y tengo autoridad política. Vamos a vender los aviones, los helicópteros del gobierno. Ese avión de lujo de Peña para 280 pasajeros, imagínense, en un autobús se trasladan cuando mucho 50 pasajeros. Este es un avión para 280 pasajeros que no van a ir apretados como se va en el autobús, porque tiene restaurante, tiene recámaras. Cuando lo trajeron y lo mostró Peña, subió a los periodistas que no estaban como ahora, que ya los periodistas de ahora están más despiertos y más cumpliendo con su deber. Un aplauso a la prensa de Puebla.
y a la prensa nacional. Les agradecemos mucho porque nos están cubriendo y están informando. Bueno, pero en ese tiempo los tenían bien apergollados. Los subieron al avión y les dijo, no se vale grabar nada ni tomar video. Y les mostró Peñalalcoba del avión, imagínense. Una suite en el avión. Y todavía les dijo, ya ven, no es un palacete, no tiene alberca. Quería, con todo respeto lo digo, el sinvergüenza de Peña, alberca en el avión. Ya no se puede tener esas actitudes prepotentes, esos lujos. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Por eso, aunque ahora está Trump muy alevoso, ya hablé con él, digo, le mandé a decir por el Face, por el Twitter, por las redes sociales, ya le mandé a ofrecer el avión.